cortando cuando quieren. Hoy somos, creo que 12. No sé si el resto está ahí, pero bueno. Así que, bueno, podemos tratar de hacer una clase lo más interactiva posible, ¿no? No sé si todos ustedes estuvieron en la clase pasada. ¿Sí? ¿Todos estuvieron? Tienen que ir a sacar volumen a esto. Sí. Sí. ¿Hay alguien que no haya estado en la clase pasada? ¿No? Ok. Entonces, el repaso lo hacemos relativamente rápido. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada también, dijimos, bueno, básicamente un diseño es una guía lógica, ¿se acuerdan? Esto siempre recapitulando desde la primera sesión, es una guía lógica para responder mi pregunta de investigación de la manera menos ambigua posible. Eso me imagino que ya casi se lo acuerdan de memoria. Y había varias formas de mejorarlo, ¿no? La pregunta era sumamente importante, el diseño tenía mucho que ver también con la teoría que yo iba a utilizar y con los datos que yo iba a utilizar, ¿no? O sea, ¿qué evidencia necesito para responder esa pregunta? Es esencial. Y se acuerdan que vimos, según De Vos, dos maneras de usar la teoría, ambas para, siempre con la idea de mejorar o de integrarla al diseño de investigación. Vimos dos maneras, ¿se acuerdan de esto? Una que tenía que ver con la construcción de teoría, donde partíamos de las observaciones y a partir de ahí, por un razonamiento inductivo, construíamos una teoría. Vimos el ejemplo de Durkheim con la anomia y el suicidio, no sé si se acuerdan. Y después vimos el otro approach que se utiliza muchísimo también, que es el de testeo de teoría, donde nosotros a partir de una teoría decimos, bueno, ¿qué debería observar yo si esta teoría fuera cierta? Y entonces nos planteamos qué debería observar mediante un razonamiento deductivo, vemos en el nivel empírico si eso se cumple o no. Voy a utilizar este relato. Acá estaba el nivel empírico. ¿Se acuerdan de esto? Vimos que había diferencias, pero también vimos que eran parte, digamos, integral de todo el reloj, ¿no? De todo el proceso, de toda la lógica de investigación. Vimos sobre lo que decía al final, sobre las consecuencias observables en el testeo de teoría, vimos el ejemplo del divorcio, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que básicamente teníamos dos teorías en competencia? Una que decía que los chiquilines, el malestar psicológico de los chiquilines tenía que ver con el divorcio, y otra que no, que tenía que ver con digamos, cómo se relacionaban los padres o el conflicto parental. Y justamente dentro de estas celditas, A, B, C y D, iban a estar como ciertos valores, ciertos promedios y ciertos chiquilines con ciertas características. Y acá estaba la idea de consecuencias observables. ¿Se acuerdan que a partir de cada una de esas celdas dijimos, bueno, si esta teoría es cierta, entonces aquellos chiquilines con padres de bajo nivel de conflicto deberían tener valores de bienestar mayores que aquellos de padres con bajo nivel de conflicto, independientemente si estaban divorciados o no. Esa era la forma como de darle un puñetazo a la teoría anterior. Entonces, esta idea de las consecuencias observables de mi teoría, yo les decía, es bien importante, porque les permite, les guía sobre qué información necesitan específicamente. ¿Se acuerdan que otra de las cosas que mencionamos era de que tenían que utilizar teorías que fueran falseables, ¿no? Tenían que darse la posibilidad de estar equivocados, ¿se acuerdan? Y para eso es fundamental pensar en cuáles son las consecuencias observables de esa teoría, que se deducen lógicamente de la teoría, ¿no? Básicamente utilizando la lógica, y cuantas más yo tengo, más ocasiones tengo de que mi teoría esté equivocada, y digamos que eso desde el punto de vista del diseño y de la ciencia es muy deseable. Y como vimos, creo que también Yamile le había preguntado esto, acá tienen como el proceso completo, ¿no? El proceso completo de investigación, y ven que en realidad tanto el testeo de teoría como la construcción de teoría, digamos, forman parte del mismo proceso. Generalmente aquí está donde comienza el testeo de teoría, ¿no? Y básicamente es lo que ustedes hacen cuando hacen un proyecto, ¿no? Generalmente, digamos, dicen, bueno, se ha dicho tal y tal cosa sobre este tema, sobre el efecto del COVID sobre la depresión. Algunos dicen A, otros dicen B, ¿no? Analogía con lo del divorcio y cómo se llaman los padres. Entonces nosotros vamos a proponer un proyecto de investigación donde vamos a testear el efecto de tal cosa sobre tal otra, o el efecto, por ejemplo, del aislamiento sobre la soledad o sobre la depresión. Tenemos ciertas preposiciones, ciertas hipótesis que vamos a testear, vamos a recolectar datos y vamos a ver si
logramos, digamos, el análisis de nuestros datos, qué implicancias tiene, ¿no? Digamos, soporta nuestra teoría así como está. Generalmente eso no sucede, porque las teorías van cambiando, van apareciendo nuevas evidencias, se van modificando, o realmente la teoría realmente no se observa y se desarrolla una nueva teoría y acá vuelve el ciclo. Esto es como para ilustrar un poco dónde están las diferentes, o digamos, cómo interaccionan entre sí estos dos tipos de uso de teoría, ¿no? Aunque parezca una cosa muy, muy abstracta, en realidad es algo muy, muy concreto, ¿no? En el proyecto que ustedes van a hacer, probablemente tengan que utilizar alguna teoría y cómo la colocan desde el inicio, y si lo hacen a tiempo, porque lo que pasa a veces es que la gente hace los planteos sin hacer de todo bien la discusión, entonces se arranca con teorías provisorias, o no está bien hecho el trabajo inicial, entonces después se encuentran hallazgos que ya estaban, que ya se conocían, o que no tienen demasiado asidero, que no son demasiado innovadores. Y empezamos a ver también el diseño experimental. Yo les decía, quería mostrarles este ejemplo concreto. Les puse el paper en la EVA, no sé si lo pudieron ver, pero es un experimento concreto publicado allá por el 2013, en esta revista que les mostraba, donde se buscaba, es un experimento online, ¿no? Que cada vez se hacen más, porque son relativamente más baratos y, digamos, son viables, en muchos aspectos son muy factibles, y están al alcance de la mano. Y la idea de este experimento, ¿se acuerdan? O de este paper, era tratar de testear experimentalmente esta idea de que el posteo en Facebook podía aumentar o disminuir la soledad, y ellos deciden hacerlo mediante un diseño experimental. ¿Se acuerdan que vimos estas ideas de asignación aleatoria, que era un poco lo que mencionaba Yamila recién, el armado del grupo experimental y el grupo de control, y las medidas pre y post? Básicamente eso fue lo que vimos la clase pasada. Obviamente les recordaba esta idea del problema de la inferencia en Holland y los estudios de gemelos para mostrarles esta idea de emparejamiento o de asignación aleatoria entre grupos. Y nos quedaba algo así, donde teníamos un antes y un después, y en el medio una intervención. También vimos un poco el resultado, ¿se acuerdan? Vimos que había una diferencia significativa en el post, entre el pre y el post, entre el grupo de control y el grupo experimental. Y bueno, de alguna manera también vimos muchas de las limitaciones. Yo les decía que era súper importante cuando uno hace un experimento no creérsela, digamos, para decirlo muy fácil, ¿no? No se la crean, siempre piensen que hay fuentes de invalidación, y siempre hay, digamos, factores externos que pueden haber acontecido, por ejemplo, durante la intervención, que ustedes no necesariamente controlaron, y que pueden de alguna manera estar contaminando el resultado. Entonces, en el diseño ideal, en el experimento ideal, uno tiene, digamos, maximiza lo más que puede el control. Y esta idea de control tiene que ver con, digamos, eliminar la influencia de terceras variables, ¿no? De cualquier otra variable que contamine esta relación entre soledad, entre posteo y soledad, o posteo y depresión. Pero esto es un esquema, ¿no? No siempre lo podemos hacer de un modo perfecto, entonces siempre tenemos que pensar cuáles son las fuentes de invalidación del experimento, y acá muchas de ustedes las dijeron, ¿no? Por ejemplo, no se sabía si había interacciones privadas, ¿se acuerdan entre ellos que podrían alterar este conteo? Tampoco se identificaba estrictamente el contenido, ¿no? El contenido cualitativo de los posteos no se identificaba, el tratamiento era simplemente postear más de lo habitual, más de la media, pero no sabemos exactamente cuál era el contenido de esas actualizaciones, y así efectivamente, ¿no? En esos 7 días a los participantes de los grupos les pueden haber pasado cosas distintas, experiencias distintas que pueden haber afectado también ese nivel de soledad o de depresión, ¿no? Entonces, en este experimento en particular, se les preguntaba retrospectivamente si en esa semana les había pasado algo, ¿no? Algo malo, o algo que les hubiera generado angustia, o bueno, que podría estar distorsionando digamos, el diseño experimental. Pero eso es parte de la cosa, digamos, es saber cuáles son los límites de nuestro experimento y ver cómo podemos maximizar el control. ¿Ah? Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, hasta ahí estamos bien.
Ah, perfecto. Bueno, empezamos, al menos en mi caso, empecé a leer ¿sí? el artículo de diseño cross, ¿no? Que era lo que había que leer, ¿verdad? No, bueno, hoy vamos a ver experimento. Pero... está, perdón, pensé que era cross y que habíamos dado experimento, me la comí yo. No, está bien. Yo les dije que lo que pasa es que no sabíamos si íbamos a tener clase hoy, ¿se acuerdan? Es cierto. Si no teníamos clase hoy, ya la siguiente probablemente yo esto que les voy a dar hoy se lo grababa en un video y se los daba, pero ya que tuvimos clase, me parece mejor seguir un poco con esto. La próxima vemos longitudinal y transversal y estudio de caso y después ya hacemos el control. Pero sobre esto, ¿algo querés decir, Gabriel, en particular? No en particular, sino que estaba viendo que está bueno la combinación que corresponde al cross, ¿no? Que es bastante clara, bastante práctica y la verdad que es fácil de seguir eso, una metodología de ese tipo así. Ok, cuando decís combinación, ¿a qué te referís? Y como te dice acá, ¿no? O sea, no dimensione el tiempo, basarse en las diferencias y no en las coincidencias, y basar los grupos en lo que son las diferencias y no en la ubicación. Me parece que es un desafío interesantísimo para hacerlo, ¿no? Y que estaría bueno ver algún ejemplo que vos tengas de esto para palparlo. Sí, mira, cuando veamos los diseños cross-sectional o transversales, ahí vamos a ver una cosa que es fundamental, que vos dijiste, que es, digamos, cómo entra el tiempo, ¿no? Y una cosa, diferencia muy grande con ese tipo de diseño que vos estás planteando, que no es el que vamos a ver hoy, es que no hay tiempo generalmente, ¿no? Entonces acá hay una diferencia grande con el experimento. Exacto. No sé si Yamila, bueno. Sí, cross, ¿cuál es? ¿El longitudinal? El transversal. Transversal. Que es una investigación o se recolectan los datos en un momento del tiempo. El longitudinal implica que uno trata de seguir un patrón en el tiempo. Pero bueno, no nos adelantemos porque no es lo que vamos a ver hoy, ¿está? Igual van a ver que eso es súper importante. Hoy les propongo, digamos, profundizar un poquitito más, ver lo que les decía, ambientes, variantes y algunas cosas a tener en cuenta sobre debilidades y fortalezas del experimento, ¿tá? Entonces, otra vez acuérdense, digamos, el capítulo de diseño experimental de Bauss, ¿lo pudieron leer? ¿Alguien lo pudo leer? No es un control, es simplemente para saber si leyeron o no. Yo leí la guía. ¿Vos leíste la guía? Sí, yo también. Bueno, pero la guía por lo menos la leyeron. Bien. ¿Pudieron ver el ejemplo que utiliza de Bauss? No, ¿se acuerdan? Ok, bien. Entonces, acuérdense otra vez esta idea, ¿no? X y Y, que fue algo que vimos en la primera sesión, variable independiente y variable dependiente, es fundamental en el experimento. Y esa relación que viene, digamos, dada por la teoría, en nuestro caso, en nuestro ejemplo del posteo, ¿se acuerdan? Era cómo el posteo influía en la soledad o la depresión. Es sumamente importante tenerlo claro en los diseños experimentales por el propio objetivo del diseño experimental, ¿tá? Y vamos a recordar dos cosas que creo que, o me gustaría que quedaran bien claras, ¿no? Ya lo dije varias veces, pero lo digo una vez más. La idea de utilizar un diseño experimental es tratar de atribuir un efecto a la intervención, ¿no? A cierta intervención. Entonces, ¿esto cómo se hace? Removiendo la influencia, como les decía, de otras variables, de terceras variables, para identificar cuál es el impacto o cuál es el efecto de la intervención de X sobre Y. Por ejemplo, del posteo sobre la soledad. Eso es importante, ¿no? Cuando ustedes quieren atribuir un efecto causal, ¿no? Con el mayor grado de control posible de explicaciones alternativas, probablemente necesiten este tipo de diseño. Y recuerden este segundo aspecto que es importante. En general, en el experimento clásico, vamos a ver que hay variantes, pero en el experimento clásico, y esto es el rudimento básico, ustedes lo que hacen es una manipulación de la variable independiente. No sé si recuerdan esa idea, pero básicamente ustedes artificialmente hacen que un grupo reciba cierta intervención
y el otro grupo no reciba nada, o reciba otra intervención, ¿no? Eso ustedes lo generan artificialmente en la random allocation, ¿no? En esa distribución aleatoria de las personas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Esto es básico, por lo menos entenderlo, ¿no? Más allá que después haya variantes, la idea del experimento, sobre todo, es que hay una manipulación artificial. Entonces, artificialmente, yo le doy la vacuna a un grupo y al otro le doy el placebo, ¿no? O si tengo dos vacunas, la vacuna A y la vacuna B, a un grupo le doy la vacuna A y al otro grupo le doy la vacuna B, ¿no? Pero esto no sucede naturalmente. Esto lo hago yo en el procedimiento propio del diseño experimento. ¿Se entiende esto? Es importante que se entienda que lo que ustedes están manipulando es la variable independiente. ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con la hipótesis. Si ustedes tenían la hipótesis de que el posteo aumentaba la soledad o disminuía la soledad, entonces para medir eso, para testear esa teoría, lo que ustedes tienen que hacer es, de alguna manera, hacer que algunos posteen más que otros para observar un efecto. Y que ese efecto que ustedes están observando, digamos, se deba específicamente al posteo y no a otra cosa, ¿no? O minimizar al menos la posibilidad de que se deba a otra cosa. ¿Se entiende eso? Entonces, recuerden que la manipulación es de la variable independiente. Eso es bien, bien importante, ¿tá? Vamos a ver que hay muchas variaciones. Entonces, además de estas dos cosas básicas que ustedes se tienen que meter en la mente cuando quieren hacer un experimento, hay algunas otras que son también como clásicas, ¿no? La primera es medir. Generalmente ustedes tienen que medir su variable dependiente y algunas otras variables de control, por supuesto, y algunas otras variables que ustedes necesiten antes y después. ¿Se acuerdan que la idea era observar un cambio? Entonces, generalmente el experimento siempre está, o casi siempre está implicada la medición. Hay otros experimentos, quizá más tipo experiencia o más intuitivos. Incluso a veces se habla de los experimentos mentales, pero en el experimento clásico ustedes hacen generalmente una medición antes y después. ¿Ah? Y acá aparece, cuando yo digo antes y después, de alguna manera estoy hablando del tiempo, ¿no? Entonces lo que hacen ustedes es observar un cambio en el tiempo, o comparar el nivel de una variable antes y después, ¿no? El nivel de soledad antes y el nivel de soledad después. Y lo que divide ese antes y después, ¿qué es? ¿Qué es lo que está en el medio? La intervención. Exacto. ¿De acuerdo con eso? La intervención, eso quiere decir la intervención. Ojo, no se confundan el término intervención con otro tipo de intervención. No es una intervención social, no es una intervención, ninguna clase de intervención de las otras que conocemos. La intervención es la manipulación. A veces el término intervención no queda muy claro. ¿A ustedes les queda claro qué quiere decir intervención? La intervención puede ser la vacuna, ¿okay? Entonces van a ver que generalmente ese cambio es entre dos grupos, pero no siempre. A veces puede haber más grupos, a veces no necesariamente hay dos tiempos, eso lo vamos a ver. Y van a ver que en muchos casos se dice T0 al momento preexperimental y T1 al postexperimental. Pero en otros casos a veces se dice T1 y T2. Lo importante acá es que uno viene después del otro, ¿no? Y van a ver, como decía Gabriel, que esto es sumamente importante después para entender la diferencia con los cross-sectional, donde en realidad no hay un T0 y un T1, ¿no? Y en los longitudinales vamos a tener un T0, un T1, un T2, un T3, pero no necesariamente vamos a hacer una manipulación. Entonces hay conceptos que se van repitiendo entre los diseños. La asignación aleatoria ya lo mencionamos. Esto es un clásico del experimento. En la medida que yo tenga un n grande o una muestra grande y yo lo puedo hacer al azar mediante un sorteo, eso me va a prevenir de toda la contaminación de terceras variables. Acuérdense que yo les dejé también el libro clásico de Stanley Campbell, pero una de las cosas que decía Campbell, que decían ellos, era la aleatoriedad es la vacuna perfecta en el caso de los experimentos. Es la vacuna contra la contaminación del experimento. ¿Por qué?
Porque si ustedes hacen experimentos aleatorios, van a ver que si yo tengo una suficiente cantidad de gente, no con un grupo muy chiquito, porque ahí puedo tener rachas y puedo generar diferencias entre los grupos. Pero si yo tengo una buena cantidad de gente, 300 personas o más, y yo las voy asignando aleatoriamente a los grupos, a posteriori y más o menos, digamos, estadísticamente, en las características observadas y no observadas, van a ser casi iguales los grupos, ¿no? Y eso es lo que se busca, esa es la mejor manera de decir, bueno, el resultado que yo observo después se debe a mi intervención y no a otra cosa. No a que el grupo de tratamiento tenía más hombres, más motivados y más jóvenes que el grupo de control, el placebo. ¿Okay? Entonces vamos a ver que no siempre esto es posible, éticamente, hay muchas barreras éticas también, puedo mencionar un ejemplo donde no se ha podido o no se puede hacer la random allocation, pero se hace igual un experimento por emparejamiento o por matching, pero piensen que es como un gold standard, no es como una regla, si ustedes la pueden seguir, la siguen. Y después finalmente algo en lo que me voy a tener un poquitito más hoy es, espero que no sea muy aburrido, pero creo que no, es esta idea de efecto experimental o efecto de la intervención, ¿no? Cuando nosotros hacemos un experimento, también una de las cosas que hacemos, como les decía, era calcular cuál es el efecto, es cuál es el cambio en X antes y después para ambos grupos, porque ese finalmente es el objetivo del experimento, ¿no? Tratar de identificar el efecto de la intervención. Les voy a contar con un poco más de detalle cómo se calcula esto, simplemente para que tengan la idea, no para que lo sepan calcular, sino para que tengan la idea y van a ver que se les va a hacer, me parece mucho más fácil entender lo que hay atrás de la imagen que vimos del posteo. ¿Se acuerdan que unos bajaban y otros eran iguales? ¿Ah? Esto es importante también, cualquier cosa me corta, ¿tá? Esto es importante. ¿Cómo se interpretan los resultados en un experimento? Y bueno, creo que de alguna manera ya lo hemos dicho, pero en el ejemplo nuestro del experimento online, yo debería observar cambios en la soledad, o sea, en mi variable dependiente, en ese puntaje de soledad, que son distintos entre los grupos, cosa que observamos, y que además son, digamos, estadísticamente distintos de cero, ¿no? O sea, hay algunas diferencias que son, si bien son diferencias numéricas, a veces uno hace una prueba estadística y se da cuenta que en realidad no son significativamente diferentes de cero. Esto quiere decir que, aunque no sean iguales, son muy parecidas entre sí. Nosotros buscamos diferencias que sean significativas, o sea, que sean sistemáticas. Esta es la forma más fácil de explicarlo. O sea, sistemáticamente las personas del grupo de tratamiento se sentían menos solas al final del experimento con respecto a las personas del grupo de control. ¿Okay? No es que esto no se debió al azar, no es una casualidad o no es efecto de otra cosa. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes encuentran eso, si hicieron un buen experimento y tienen suficiente grado de control, ustedes podrán decir, bueno, no definitivamente, porque no tenemos experimentos cruciales en psicología en general. Experimentos cruciales es, yo hago un experimento y demuestro una ley, por ejemplo, ¿no? La ley de la gravedad, o un experimento. En psicología no es tan fácil hacer eso, pero sí replicando experimentos que empiezan a dar el mismo resultado en diferentes contextos, me acerco más a esta idea de causalidad. Y la idea es que en realidad sí, ¿no? Si ustedes observan esto una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, etc., podrían decir que hay un efecto causal del posteo sobre el asunto, ¿no? Entonces, esta es la interpretación del resultado. Tengan en cuenta, yo creo, acá 3 cosas importantes. La primera, esta ya la dije, cambien el tiempo, no la voy a repetir. La segunda, piensen en relación a la función lógica del diseño que yo les vengo mencionando todas las clases, ¿no? El experimento es un tipo de diseño, o sea, es una guía lógica, que acá en este caso les permite reducir la ambigüedad. ¿Se acuerdan de esto de responder a la pregunta de la manera menos ambigua posible? Eliminando explicaciones alternativas, ¿no? O sea, realmente se debe al posteo que bajó la soledad, no se debe a otra cosa, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, el diseño experimental, de cómo reducir la ambigüedad, en este caso, eliminando explicaciones alternativas, ¿no? Y esto lo quiero decir porque me parece que fue algo que no quedó del todo claro. Me acuerdo de un comentario de Gabriel sobre esto. Ustedes piensen que en el experimento la conclusión que ustedes extraen es una conclusión
de un efecto causal en general, no es exclusivamente sobre el grupo de tratamiento. Espero que eso haya quedado claro, porque la otra vez creo que hubo algunas dudas sobre eso. Yo necesito, en mi hipótesis contrafactual ¿se acuerdan? ¿Qué hubiera sucedido si no les hubiera dado la vacuna? Si hubieran enfermado o no. O si no hubieran posteado, necesito contrastar los grupos. Entonces, mi conclusión no es solo sobre el grupo de tratamiento, sino es en general. ¿Se entiende? Independientemente de los sujetos que estén en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. ¿Se entiende esto? Gabriel, ¿te acordás que a vos no te había quedado del todo claro, creo eso? Espero que ahora esté un poquitito más claro, ¿no? Pero la conclusión, en el caso que vimos, es que el posteo afecta a la soledad. No es que afecta a la soledad del grupo de tratamiento. ¿Me explicó? Porque justamente la conclusión ustedes la construyen a partir de ese contrafactual, de ese contraste entre los que recibieron la intervención y los que no la recibieron. ¿Está claro eso? Me pueden decir si no está claro. Bueno, entonces, para los que leyeron de Bauth, creo que son todos y todas, él traía un ejemplo, a mí a veces me parece un poco complicado, pero si se puede explicar bien, capaz que funciona, ¿tá? Después mírenlo ustedes, pero yo hago mucho énfasis en el texto, porque además, como les decía, como está en inglés, yo me detengo mucho específicamente en el texto, y si ustedes miran después la presentación y leen el texto, lo van a entender mucho mejor. Él toma un ejemplo, él se hace la pregunta de por qué algunos grupos sociales, imagínense otra vez un experimento en el marco de la psicología social, y él dice, bueno, hay mucha literatura en la psicología social que se pregunta por qué algunos grupos sociales son más demandados o son más deseados que otros, ¿no? ¿Por qué prefiero o es preferible ser de Nacional que ser de otro cuadro, o ser de Peñarol que ser de otro cuadro, o ir a tal club, o pertenecer a tal, no sé, ser masón, ¿no? Algunos ejemplos concretos, ¿no? O ser estudiante de Harvard, por ejemplo. Y él dice, bueno, hay muchas explicaciones sobre la deseabilidad de pertenecer a un grupo social, humano, un club, una sociedad, que tiene que ver con la dificultad, a veces que tiene que ver con la dificultad de pertenecer a ese grupo, ¿no? Cuanto más difícil sea pertenecer a ese grupo, dice él, a veces más deseable es ese grupo, ¿no? Entonces él dice, ¿no será que el deseo o el deseo percibido de pertenecer a un grupo se podría explicar por la dificultad que tengo yo para ingresar a ese grupo? Es una especie de pregunta muy similar a la anterior, ¿no? El posteo podría explicar la soledad. La dificultad de pertenecer a un grupo podría explicar cómo desea la gente pertenecer a ese grupo. Lo que él tiene ahí básicamente es una X y una Y, ¿no? Otra vez una relación sencilla de tipo causal, ¿no? Y él dice, podríamos plantear este ejemplo. Él trata de buscar ejemplos que no sean necesariamente de la física o de la biología, ejemplos de la psicología o de las ciencias sociales, para ver que también se pueden hacer experimentos con estas cosas. Entonces, él dice, bueno, imagínense otra vez, en el escenario anterior, tenemos una teoría y tenemos una pregunta que queremos testear experimentalmente, ¿no? ¿Por qué algunos grupos son más demandados que otros? ¿Sí? Y entonces, él tiene esta hipótesis, ¿no? De que cuanto mayor es la dificultad de ingresar a un grupo, mayor será la percepción de deseabilidad de ese grupo. ¿Se entiende por dónde va la cosa? Después cuando lo lean me dicen si lo entienden. Entonces él dice, bueno, básicamente lo primero es X y Y, ¿no? Otra vez una relación teórica, con asidero en la literatura, y yo voy a tratar de probarla experimentalmente. Por supuesto, voy a tener que, el primer paso, además de la X y la Y, es, bueno, voy a necesitar medidas, ¿no? Voy a necesitar, así como precisaba medidas de soledad y de depresión, acá voy a tener que construir medidas de deseabilidad, de pertenecer a un grupo, y también de la dificultad de ingresar a un grupo. Entonces, ahí hay, digamos, cierto trabajo que el investigador tiene que hacer, para ver cómo va a medir. ¿Se acuerdan que yo les decía, el experimento implica medir antes y después, o generalmente antes y después?
Y en este caso tengo que medir tanto la X como la Y, tengo que decidir cómo las voy a medir. Entonces, bueno, él dice, fíjense, pertenecer a un grupo, por ejemplo, a un club, uno se podría preguntar qué tan accesible es, ¿no? Si estamos hablando de deseabilidad y dificultad, uno podría decir, bueno, algunos grupos son más restrictivos que otros, algunos cobran matrícula, otros no tienen que hacer un examen de ingreso. Piensen en cualquier ejemplo de una universidad muy prestigiosa, o de un club de golf, o un club de tenis, o lo que quieran. El tiempo de espera, ¿no? Hay gente que se puede pasar esperando meses y años para poder ingresar a un grupo, otros no, son de acceso inmediato, y otras son las barreras económicas, ¿no? Algunos cobran un costo más alto, tienen cuotas altas. Entonces, básicamente todas estas dimensiones tienen que ver con la dificultad de acceso, ¿no? La accesibilidad del tiempo de espera, la barrera de ingreso, o las barreras económicas. Él dice, bueno, en el ejemplo nuestro, nosotros podríamos construir una medida de severidad o rigurosidad de la iniciación, que sea una especie de score, de puntaje de todo esto, ¿no? De qué tan difícil básicamente es acceder a ese grupo. Bueno, esto creo que ya lo vimos. Entonces, sobre ese ejemplo de ese experimento, él empieza como a detallar, empieza a explicar de qué se trata el efecto de la intervención. ¿Quedó más o menos claro de qué se trata el experimento, o de qué se trataría un experimento con esta X y con esta Y? Porque así podemos profundizar un poquitito más en la idea de efecto de intervención. ¿Quedó claro cuál es la idea? En realidad, vieron que es un experimento que se podría aplicar a cosas de la vida cotidiana, o a cosas que ustedes ven cotidianamente. No estamos hablando ni de átomos, ni de ratas, ni de células, ni de nada por el estilo. O sea, es un experimento de la psicología social. Muy parecido al otro que vimos. Nada más que todavía no sabemos cómo se va a hacer, si va a ser online, no sé. Pero básicamente es lo mismo, la misma idea. Entonces, quiero detenerme un poquito acá para que vean, después cuando vayan a debug puedan entender de qué se trata esta idea del efecto de la intervención. Era lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? Cuando ustedes hacen un experimento, la idea es medir un cambio en esa variable dependiente, ¿no? Antes y después, y en la comparación entre ellos. Ahora, ¿cómo se hace eso exactamente? Creo que en su cabeza ya lo tienen, pero les quería mostrar el detalle para cuando vayan a debug. Y fíjense, ¿qué tenemos acá? Les voy a mostrar despacito qué es lo que tenemos acá. Simplemente tomé uno de la figura 4.2, que es una de las primeras figuras que aparecen en el capítulo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos, miren, imagínense las filas, ¿no? En esta primera fila tenemos el grupo experimental, o el grupo de tratamiento. Acá. Y acá abajo tenemos el grupo de control. ¿Se ve? Si miran el librito, lo van a encontrar igual. Entonces, bueno, él dice que las personas fueron distribuidas aleatoriamente, entonces podemos asumir que los grupos son bastante parecidos entre sí, en promedios. ¿Y qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es el momento del pretest, que es el tiempo 1. ¿Sí? Lo que tenemos en el medio es la intervención. No importa cuál es la intervención, no me interesa tanto en este caso ver cuál es la intervención, pero acá hay una intervención. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los que ponen 1 y 0? No hay ninguna diferencia. O sea, la diferencia es que el 0 es antes y el 1 es después. Si vos ves 1 y 2, el 1 es como si fuera el 0. Pensalo como una secuencia numérica. Entonces, 0, 1 o 1, 2 es lo mismo. No me importa tanto acá cuál es la intervención, si ustedes después se fijan en el libro lo van a ver, pero básicamente estas personas de acá, del grupo experimental, tienen una iniciación severa, o sea, son estas características de ingreso a estos grupos son costosas, demoran mucho, etcétera, etcétera, y estos no tienen absolutamente ninguna iniciación, o sea, básicamente no tienen que pagar nada, no tienen que esperar nada, etcétera.
y luego se hace la medición post-test. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende más o menos cómo funciona este cuadro? Es simplemente mostrarles cómo está armado. Me interesa más detenerme en lo que pasa acá. ¿Ah? Entonces, lo que ustedes tienen cuando hacen el experimento es un efecto. O sea, ustedes observan el efecto de la intervención que se debe a esa manipulación. ¿Y cómo ustedes calculan ese efecto? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Que aunque parezca una cuenta media extraña, es una cosa muy sencilla, porque es el cambio en el grupo experimental menos el cambio en el grupo de control. El cambio en el tiempo entre el grupo experimental menos el cambio en el grupo de control es el efecto de la intervención. Entonces, fíjense, en realidad esto que está acá, cambio, que es el cambio en el grupo de tratamiento o en el grupo experimental, como le llama él, ¿qué es? Es el puntaje que se obtuvo en el momento 2 menos el puntaje que se tenía en el momento 1. O sea, el puntaje en este momento menos el puntaje en este momento. Si fuera el experimento de soledad, es el score de soledad después menos el score de soledad antes, ¿no? Ese es el cambio en términos de soledad para el grupo de tratamiento. Y el cambio en el grupo de control, ¿cuál es? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es el score en soledad que tenían, o en depresión que tenían en el momento post, menos el momento pre. Entonces, no sé si se dan cuenta que lo que hacen es simplemente 3 restas, ¿no? Una resta donde para el grupo de tratamiento se resta el resultado final de soledad o depresión o de la variable dependiente que están midiendo, menos el valor pretest. Esa es la resta 1, que es esta de acá. Después tienen una resta 2 que es lo mismo, pero para el grupo de control, que es esta de acá, y esto les va a dar un valor. Y ese valor, esos dos valores son los que restan acá. Eso es el efecto de la intervención. Entonces, se lo voy a poner con numeritos. Entonces primero se haría lo de abajo para después hacerlo de arriba. Sí, claro. Esto Claro. es la fórmula general, pero lo que yo te hago acá es como abrírtela, digamos, ¿no? El E cambio es esto, y el C cambio es esto. A lo que vos tenés que llegar es a una diferencia en diferencia, ¿no? Pero para llegar a eso primero tenés que ver este cambio y después este cambio. Ahora les voy a mostrar con numeritos para que lo vean claro. Entonces, si el efecto de la intervención es significativo, entonces uno puede decir que la iniciación, en el caso de Gauss, tiene impacto sobre qué tan deseable es el grupo o no. Y además uno puede cuantificar ese efecto, ¿no? O sea, cuantitativamente tenés un número. Entonces, miren este ejemplo. Este es el ejemplo que utiliza de Gauss. Fíjense, ustedes tienen... Podemos hacer, ya que estamos, la analogía con el ejemplo de soledad para que sea más fácil. Pero imagínense, ustedes tienen acá otra vez el grupo experimental y el grupo de control. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tienen acá, imagínense que este es el puntaje de soledad. Ustedes tienen 50 en el momento del pretest y tienen 50 para el grupo de control. Fíjense que este 50 y 50 básicamente lo que muestra es que, porque ustedes, dado que ustedes hicieron la asignación aleatoria, los puntajes medios son iguales. ¿Vieron que dice min score? Min es media. Entonces imagínense que ustedes tienen 50 individuos acá y 70 acá, o como en el experimento que vimos, y hacen un promedio de ese score de soledad. Entonces, esto lo que muestra es que en el pretest son iguales, 50 y 50. Acá está la intervención. Tac, vacuna, no vacuna, posteo, no posteo. ¿Y qué observan después? A ver. El posteo. Sí, dale. ¿Quién Lo que pasa. ¿Cómo cambian los valores después de la intervención? Ahí va. ¿Y qué observas? Vale, vos. Decime.
Y en el experimental pasan de 50 a 75 y en el de control a 60. Ahí está. Exacto, muy bien. ¿Y qué tenés acá entonces? ¿O qué tienen acá? Y esa es la diferencia entre el post-test y el pre-test para el grupo experimental, y abajo la de control. Ahí está. Y ahí la resta de los dos sería el efecto de la intervención. Exacto. ¿Se entendió eso que dijo Valeria? ¿Sí? Vamos más despacito. Entonces, yo había marcado algunas cosas, que esto ya lo dijimos. Bien. Entonces, acá tienen un puntaje de deseabilidad, en este caso, bueno, imagínense que sea Soledad en el grupo de tratamiento, ustedes ven que se incrementó 25 puntos, como decía Valeria, ¿no? De 50 pasó a 75. Luego, el puntaje de Soledad o de deseabilidad, en este caso, en el grupo de tratamiento, GC, en el grupo de control, perdón, GC es grupo de control y GT es grupo de tratamiento, fue de 50 a 60. Entonces, ¿el cambio de cuánto es? ¿De cuánto es el cambio? De 10. De 10, perfecto. 25 puntos de cambio en el grupo de tratamiento, 10 puntos de cambio en el grupo de control. Noten ya que el grupo de control también algo puede haber mejorado, puede haber cambiado, ¿no? No tiene por qué quedar estático, eso puede suceder. Y entonces, ¿qué concluyen ustedes? Ustedes concluyen que parte del cambio que observan en el GT no se debe a la iniciación, o sea, hay 10 puntos que no se deben necesariamente a la iniciación. Pero básicamente ustedes lo que tienen acá es la resta final, ¿no? A ver si lo tengo acá. No, perdonen. Acá. Ustedes tienen el efecto de la intervención, es, como decía recién Valeria, es este 25 menos este 10. ¿No? Entonces, el efecto de la intervención, en este ejemplo concreto que pone de Bauss, 15 puntos. O sea, la diferencia que ustedes observan y que pueden atribuir al posteo o al tratamiento que hace de Bauss en este experimento es de 15. ¿Tá? Entonces, vieron que otra vez, a ver, vuelvo un poquito para atrás, solo para, no los quiero atomizar con esto, solo para que les quede claro. Ven que acá otra vez tenga lo mismo, ¿no? Es esta la diferencia del grupo de tratamiento después menos antes, menos la diferencia del grupo de control después menos antes. Entonces ustedes acá de Bauss concluye, bueno, en promedio la severidad de la iniciación, dice él, llevó en promedio a 15 puntos de incremento en la deseabilidad percibida de pertenecer a un grupo. Ustedes podrían decir, el posteo en Facebook, o la cantidad de posteo en Facebook, en promedio elevó o disminuyó 15 puntos el nivel promedio de soledad, ¿no? Otra vez, como les decía antes, y se los remarcaba, el resultado, la conclusión, es sobre toda la muestra del experimento, no solo sobre el grupo de tratamiento. Ustedes extraen a partir de la comparación una conclusión que vale para todos. ¿Entienden? Entonces, siempre piensen eso, que no concluyen solo sobre el grupo de tratamiento, sino que concluyen en general en el experimento. Y lo que le quería mostrar es esto, ¿no? O sea, ya un poco lo hicimos, pero el paralelismo está acá. ¿Se acuerdan de este resultado? Ustedes lo que estaban viendo detrás, digamos, de esta variación, digamos, detrás de este resultado que ustedes vieron intuitivamente en la clase pasada, lo que hay son esas dos restas, ¿no? La resta de esto menos esto, ¿no? Que sería, imagínense, acá está al revés, ¿no? Porque es descendente, ¿no? Acá es negativo el efecto. Pero acá, este es el 75 y este es el 50. ¿No? Este de acá. Y acá, en este caso, imagínense que esto se hubiera hecho un poquitín más así, ¿no? Tendrían el 60 menos el 50.
Entonces, esta diferencia, 25 menos 10, 25 y 10, perdonen la letra horrible, pero como que esto